Jess, ¿usted me ayuda a prender la televisión, porfa? ¿Se puede? Es que eso me ayuda también. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Los que no me conocen, yo soy Ronald Steinford, soy el pastor de Viña Oeste. Y hoy me toca a mí compartir con ustedes la charla y vengo súper emocionado, como ya me conocen, que me encanta cuando me toca a mí. Y para empezar, yo creo que todos nos ha pasado, por lo menos en algún momento en la vida, en donde de pronto todo alrededor de nosotros se pone como oscuro, se pone complicado, empiezan a salir las cosas no tan bien como hemos estado queriendo que pasen. Incluso a veces puede ser que recibamos malas noticias, de repente que nos digan que tenemos algún tipo de enfermedad, ya sea nosotros o algún familiar de nosotros, alguien cercano. Tal vez nos vienen y nos dan una noticia de que ya no nos necesitan más en el trabajo o algo así. A veces tal vez atravesamos problemas familiares o situaciones que nos desgastan emocionalmente. Incluso otras veces tratando de hacer lo correcto, estamos todos caminando, digamos, en lo que podríamos decir, en camino hacia lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Hacemos un esfuerzo, tratamos de congregarnos, tratamos de hacer las cosas bien, tratamos de rechazar las cosas que vienen del reino de las tinieblas, tratamos de seguir a Jesús en obediencia, pero aún así a veces ocurren cosas complicadas alrededor de nosotros. Y si somos honestos, en estos momentos, muchas veces empezamos a preguntarnos, ¿dónde está Dios? ¿O por qué me está pasando esto a mí? ¿O por qué estamos pasando familiarmente por esto o aquello? ¿Será que Dios dejó de trabajar? ¿Será que ya no está conmigo? ¿Será que me habrá abandonado? Y creo que muchos de nosotros tendemos a pensar a veces que cuando aparece la oposición, cuando aparecen las cosas que complican nuestra vida, ya sea dolor o sea oscuridad o sea sufrimiento, llámese lo que usted sienta que es algo que no viene de Dios, ¿verdad? Que está en contra de nuestra felicidad o lo que sea. Entonces sentimos como que el reino de Dios dejó de avanzar o sentimos como que estamos bloqueados por algo. Pero en realidad la verdad espiritual no necesariamente es esa que nosotros percibimos. A veces ocurre totalmente lo contrario y en esos momentos de debilidad es cuando Dios más se puede manifestar en formas sobrenaturales. Muchas veces es precisamente en esos momentos cuando ya creemos que todo no tiene solución y cuando creemos que ya no vamos a dar más abasto, cuando estamos en eso medio de la oscuridad y la oposición, en esos momentos más duros de nuestra vida, a veces es donde de repente vemos el poder y el actuar de Dios y la presencia de Dios incluso se puede llegar a manifestar en una forma más fuerte de lo que estamos acostumbrados a ver. Pocas palabras, el reino de Dios no depende de las circunstancias que nosotros estemos viviendo, ni depende de que nuestras circunstancias sean perfectas para que el reino avance. El reino siempre es dinámico, siempre está moviéndose, siempre está actuando, aún así, en medio del dolor, en medio de la oposición, incluso en medio de la oscuridad. Por eso es que la charla de hoy la titulé El reino de Dios no se detiene en medio de la oscuridad. Y vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos guíe hoy a lo largo de lo que Dios nos va a hablar. Ven, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, eres bienvenido en este lugar. Pa, te invitamos para que nos hables, nos empoderes, que nos lleves al camino que guía hacia Jesús, al camino de la justicia y la verdad. Espíritu de Dios, empodéranos, particularmente a los que estemos más cansados y agobiados. Llévanos a la cruz de Cristo y empodéranos. Quítanos la carga del mundo y ayúdanos a ponernos ese yugo tuyo que es liviano, Señor, que es el que guía el caminar hacia ti. Protégenos del reino de las tinieblas y del enemigo y empodéranos con tu Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a estar en el libro de Hechos de los Apóstoles, es un pasaje largo, así que vamos a estar en el capítulo 16 y vamos a estar leyendo desde el 16 al 34. Y dice así: una vez cuando íbamos al lugar de oración, oiga, iban para algo bonito,
íbamos para el lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrestaron y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó en contra de Pablo y de Silas, y los magistrados mandaron a que les arrancaran la ropa y les azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior, o sea, en el peor lugar de toda la cárcel. Los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Esa es una máquina que usted tiene que meter los pies en las manos así. Así, no puede moverse uno. En el piso, descalzo, con ratas y con todo, para que se lo imaginen como es de verdad. A eso de la medianoche, o sea, no se quedaron un ratito ahí. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Entonces ese es el pasaje que vamos a estar viendo, y hoy vamos a ver tres realidades que este pasaje nos enseña acerca de cómo el reino de Dios sigue avanzando aún en medio de la oscuridad, aún en tiempos de complicación, aún cuando ustedes lo terminaron metiendo a la cárcel por predicar de Jesús, en contra de toda la oposición, incluso en los momentos más difíciles que podamos enfrentarnos en nuestra vida. Y la primera realidad que vamos a ver es que el reino de Dios confronta la oscuridad con autoridad. Y aquí vamos a leer otra vez la parte del versículo que se refiere a esto. Pero voy a leer solo una parte donde dice: por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Y aquí algo interesante que podemos ver en este pasaje es que Pablo y Silas no estaban buscando una confrontación espiritual. No sé si ustedes lo pueden ver. O sea, Pablo y Silas no andaban ahí como los cazafantasmas viendo a ver a qué espíritu echaban y que no sé qué, y que esta persona parece que tiene un demonio y que no sé qué. No andaban en eso. Andaban en lo natural. Andaban caminando por donde iban ahí. De hecho, iban a caminar a un lugar de oración, ¿verdad? Ellos no andaban buscando eso. Ellos simplemente iban haciendo algo cotidiano. Obviamente, buscando el reino de Dios, ¿verdad? Y su justicia primero.
Pero no andaban en eso, sino simplemente en lo natural se toparon con lo sobrenatural. Aún en medio de algo normal, el reino de Dios empezó a manifestarse, porque así es el reino de Dios, y eso es importante para nosotros. Y creo que esto es importante porque muchas veces nosotros pensamos que las cosas sobrenaturales solo pueden ocurrir en actividades espirituales. O sea, nosotros creemos que de repente solo vamos a ver una cosa de esas de cuando estamos en la iglesia y todo el mundo está orando y todo el mundo está impartiendo manos y todo el mundo está cantando y adorando y no sé qué, y que solo ahí es cuando el reino de Dios se puede mover de esa forma con poder como les está ocurriendo a ellos, o en momentos especiales o con personas especiales nada más. Y eso no es cómo funciona el reino de Dios. Más bien, el libro de Hechos de los Apóstoles y todos los evangelios nos van a enseñar que podemos ver algo diferente acerca del reino de Dios, como el reino de Dios no solo está al alcance, ha venido con Cristo, sino que está irrumpiendo constantemente en la vida diaria de cada uno de nosotros. Esto nos recuerda que los hijos de Dios somos personas naturalmente sobrenaturales. De hecho, ven que la conferencia se llamaba así, ¿verdad? ¿Vieron? El reino en acción, naturalmente sobrenaturales. Y eso tiene mucho que ver de ser personas naturales, que hacemos cosas naturales, que hacemos, no todo el día estamos haciendo cosas mega espirituales, pero en lo natural también somos sobrenaturales al mismo tiempo. Somos representantes del reino de Dios, herederos y coherederos del trono de Cristo y embajadores del reino. Entonces Pablo y Silas caminaban, eso sí, sensibles al Espíritu Santo. No andaban ahí distraídos y haciendo no sé qué, no, andaban en su vida cotidiana, pero siempre atentos, discerniendo espiritualmente lo que están viviendo y la atmósfera en la que están caminando y en la que están andando. Y de hecho, precisamente por eso es que ellos, bueno, en este caso Pablo, pero probablemente todos, pudieron discernir lo que estaba ocurriendo espiritualmente alrededor de ellos, especialmente a través de esta muchacha. Y esto tiene que ver porque cuando el reino de Dios está presente, la oscuridad eventualmente termina siendo confrontada. Eso es una realidad espiritual. Cuando el reino de los cielos está presente, la oscuridad en cualquier momento va a ser confrontada. ¿Ok? Y esta realidad nos debería hacer recordar que el reino de Dios siempre quiere revelar lo que está oprimiendo a las personas. Siempre. Esa es la voluntad de Dios. Dios siempre quiere que esas cosas, que las tinieblas se vuelvan a la luz. De hecho, el Evangelio de Juan dice que la luz vino al mundo, ¿verdad? Y que las tinieblas han tratado de extinguirla, pero que no van a poder extinguirla. Esa es la voluntad de Dios. Que la invasión del reino de Dios por medio de Jesucristo y la luz del Evangelio saquen a la luz la oscuridad. Incluso sean reveladas cosas ocultas de personas y pecados, de cosas. ¿Pero para qué? No para humillar a las personas, no para denigrar a las personas, sino para restaurarlas, sanarlas y llevarlas a Cristo, llevarlas al reino de Dios de vuelta. Muchas de las personas que estaban ahí veían a esta muchacha constantemente, ¿verdad? Solamente como alguien útil para generar dinero. Ahí lo podemos ver. Incluso los dueños de esa esclava, ¿verdad? Y la usaban para eso. Nadie parecía pensar en la esclavitud espiritual que esa muchacha estaba pasando o lo que había atrás de su vida. Tal vez los que estaban ahí ni siquiera pensaban por qué. Primero, porque era una esclava, y segundo, porque estaba siendo utilizada para eso y porque tenía poder espiritual. Tal vez nadie ni siquiera se preguntaba eso, ¿verdad? Pero Pablo y Silas van por ahí representando el reino de Dios, empoderados por el Espíritu Santo, y lograron discernir espiritualmente que detrás de algo que parece invisible o algo que parece no tan fácil de ver con los ojos naturales, había una opresión espiritual destruyendo a esa muchacha por dentro, teniéndola cautiva y siendo esclava de un demonio, literalmente, recibiendo poder del reino de las tinieblas. Y eso tal vez la tenía también esclavizada, peor aún, en la vida natural. No sabemos si sin el poder tal vez no hubiera sido la esclava de esos muchachos, no sé, pregunto. Pero la tenían esclava y la tenían ahí, para ellos era muy valiosa por lo que estaba haciendo en el nombre del reino de las tinieblas, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo demasiado importante para nosotros, porque muchas veces nosotros también tendemos a quedarnos solamente en lo externo.
tendemos a caminar por el mundo, hacer las cosas que hacemos, vamos a trabajar, estamos con gente, hacemos un montón de cosas, pero estamos como en otra sintonía, como que no permitimos que el Espíritu Santo nos mantenga disponibles para lo que el reino de Dios quiere hacer o para lo que el Padre quiere hacer. A veces vemos malas actitudes de personas o vemos heridas que se ven en las personas, problemas que son visibles, comportamientos que son evidentemente que no son normales, digamos, pero no siempre logramos discernir todo lo que puede estar ocurriendo dentro del corazón de esas personas. Y algo lindo del reino de Dios es que Jesús no solamente veía la apariencia por fuera, no solo veía a las personas y no solo veía su comportamiento, sino también veía el interior de su corazón. Y el Espíritu de Dios nos permite también, por medio de los dones espirituales, también ver más allá del corazón o de las cosas por fuera, perdón. Ver, por ejemplo, Jesús veía las heridas de las personas, Jesús veía las cadenas espirituales por las que las personas estaban siendo cautivas. Y por eso la Biblia nos dice en Efesios 6:12 lo siguiente. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Ahorita déjenmelo ahí el versículo. Vean que nos va a encantar a nosotros ver a personas comportarse complicado y con heridas y todo. Y lo primero que vamos a querer es como pelear con la persona. O decir, es que esta persona es tal, y empezar a ponerle diferentes etiquetas a la persona. Y es que esta persona me cae mal, y esta persona no sé qué, y es que esta persona no sé cuál. Y vean lo que está diciendo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. O sea, Pablo entendía que la verdadera batalla espiritual, la verdadera batalla, cuando nosotros caminamos aquí en el mundo caído como hijos de Dios, empoderados por el Espíritu Santo, no es contra la gente. La batalla nuestra no es contra personas particularmente. El enfoque de nosotros no es pelear con personas y no es estar atacando a personas ni estar tratando de defender necesariamente las cosas malas que hacen las personas. Hay cosas espirituales atrás de las personas que las llevan a veces a hacer algunas cosas espirituales que destruyen incluso su vida. Los llevan a comportarse en forma que no es lo común o que no está alineado con el reino de Dios. Y si uno entiende esto, que nuestra batalla no es contra personas y no es exactamente contra lo que uno siempre quiere andar peleando, ¿verdad? Cambia por completo la forma en cómo vemos incluso a las personas. Empezamos a ver a las personas ya no como esta persona es esto y esto, sino hay algo que el reino de las tinieblas está haciendo a través de esta persona. Y nos permite ver la situación en una forma espiritualmente más madura. Y no solo eso, sino nos permite también ver cómo podemos ayudar a esa persona a salir de esa cautividad en la que está siendo atrapada por el reino de las tinieblas. Cuando entendemos esto, dejamos de enfocarnos solamente en el comportamiento externo de las personas y empezamos a ver la necesidad profunda que todos y cada uno de nosotros tenemos de libertad, de sanidad y de tener un encuentro con Cristo. De hecho, el reino de Dios no irrumpe solamente para corregir conductas. No es algo como que el reino solo viene aquí solo para corregir cosas. Viene a restaurar personas, a restaurar vidas, a restaurar familias, a restaurar matrimonios, a restaurar el pueblo de Dios particularmente. Y si por algún motivo Dios se manifiesta para revelar algo de oscuridad alrededor de nosotros, es claro que también tiene autoridad o tiene la intención de confrontarla. Y esto es importante. Si Dios revela algo que hay de oscuridad o saca a la luz algo que hay de oscuridad, no lo hace solo para que todo el mundo diga, ay, qué oscuridad hay aquí, ¿verdad? No lo hace solo para eso. Si lo hace es porque quiere que nosotros hagamos algo para destruir eso o sanarlo, o restituirlo o llevarlo a la luz. ¿Ok? Por eso debemos recordar siempre que el reino de Dios siempre confronta al reino de las tinieblas con la autoridad y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Si vemos bien, Pablo no hizo
un espectáculo, ni se pudo hacer, hacer cosas extrañas, ni trató de llamar la atención sobre sí mismo, ni dijo yo soy el todopoderoso que ven. No hizo eso. Simplemente caminó en la autoridad que Jesús le había dado. Incluso le tuvo paciencia a la muchacha un montón de tiempo, hasta que ya llegó un momento en que dijo, ya esto no lo voy a permitir más, en el nombre de Jesús, fuera. Y estando en un lugar no seguro. Ojo, no se esperó, no, esperémosla que llevemos a la sinagoga y la metamos en el cuarto de oración y liberación para hacer eso. ¿Verdad que no? Enfrentó el problema en el momento, con las armas que tenía en el momento, siguiendo la voluntad del Padre. Porque otra vez, si Dios saca a la luz algo, definitivamente es para que lo podamos ver y que podamos atacarlo. Ahora, lo atacamos no como hizo Pedro con espada, lo atacamos con las armas espirituales del reino de Dios que se nos han dado. Y esto es algo demasiado importante para nosotros, porque muchas veces pensamos que para que Dios use a alguien en particular, tiene que ser o una persona extraordinaria, o una persona súper sobrenatural y espiritualoide, o que Dios solo usa superestrellas. Entonces creemos que eso pasó solo porque Pablo era apóstol, por ejemplo. O que eso solo, no, eso se lo dejamos a los pastores y se lo dejamos a no sé quién, porque no, es que nosotros no somos tan sobrenaturales como ellos. Y eso es falso, totalmente falso. Todos los hijos de Dios somos totalmente iguales, tenemos la misma autoridad y el poder. Ahora, Dios nos usa en formas distintas y sí, Dios tiene diferentes llamados, todo lo que usted quiera, pero el llamado, la gran comisión de Jesucristo aplica para todos los que son cristianos. Y dentro del llamado de Jesucristo dice, vayan a todas las naciones, bautizando a las personas en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu, y enseñándolos a hacer todo lo que yo les he enseñado. ¿Y qué nos enseñó a hacer Él? Todo. Sanar a los enfermos, liberar a los demonios, echar fuera a los cautivos. O sea, y nos enseñó todo. Entonces, todos de alguna forma tenemos esa autoridad transferida por Jesucristo para poder también combatir el reino de las tinieblas con el poder que se necesita para combatirlo. Porque tampoco hay que subestimar que el reino de las tinieblas tenga poder, ¿verdad? Pues sí tiene poder, pero obviamente no tiene más poder que el reino de Dios, ¿verdad? Definitivamente. Entonces lo que vemos, más bien constantemente en la palabra o en la Biblia, es algo mucho más sencillo que eso. Que no es que es el pastor y que no sé qué, no, lo que vemos en la Biblia es algo mucho más sencillo. Personas común y corrientes que estuvieron disponibles a ser utilizadas por Dios para que Dios a través de ellas hicieran diferentes cosas. Y eso lo podemos ver desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Pablo era asesino cristiano, perseguía a los cristianos, todo lo que hizo, ¿verdad? Él no tenía su vida resuelta, pero cuando Dios lo habló con él, cuando él entregó la vida a Cristo, lo empoderó y lo envió. Entonces ahí Pablo cambió y empezó a hacer las cosas que Dios mismo, que Jesucristo le había encomendado hacer. Entonces a Dios le gusta usar a personas comunes y corrientes, gente. Usó a Moisés, que tenía problemas para hablar, para dirigir al pueblo de Israel. Usó a David también, que fue una persona que pecó mucho en su vida, cometió muchos errores, adulterio, asesino también. Terminó, obviamente tenía un corazón de arrepentimiento y todo, pero lo que quiero que vean es que el corazón de las personas que Dios usó en la Biblia eran imperfectos, eran muy parecidos a los casos de nosotros, personas comunes. Pedro era pescador, imagínense. Los 12 apóstoles los escogió, eran 12 personas comunes y corrientes. No fue que se metió ahí al Sanedrín y escogió a los 10 fariseos más arrechos, no hizo eso. Jesús usa a personas comunes y corrientes para cambiar el mundo. Y eso quiere decir que a usted y a mí nos va a usar también para cambiar el mundo. Y eso es muy importante tenerlo. De hecho, esto que estoy hablando tiene mucho que ver también con el ADN de nosotros, de como iglesia. En la viña creemos que los hijos de Dios somos naturalmente sobrenaturales, que somos personas que puede usar Dios en cualquier momento, que puede prender dones espirituales para una persona en un momento particular, que nos puede usar en diferentes formas, en cualquier momento. Sabemos que usó un burro para profetizar, imagínense, no va a usar un hijo de Dios, a un heredero del trono de Cristo,
a un embajador del reino de Dios, a una persona a la que la envió y la comisionó para sanar a los enfermos, para limpiar a los que tienen lepra, para resucitar muertos. Imagínense ustedes. Somos personas normales, pero somos personas que podemos ser llenas del Espíritu Santo. Personas que estamos disponibles para que el reino de Dios se manifieste en medio de nuestra vida cotidiana, si somos hijos de Dios. Y esa es una realidad espiritual para nosotros. Eso sí, todo lo que podemos hacer relacionado a la parte sobrenatural no viene de nosotros. No es algo como que ya nosotros teníamos, no es algo como que, sí, es que, ¿verdad? Es que Pablo con tanta sabiduría o Pedro, entonces, así es que ellos ya tenían ese. No, ninguno de nosotros antes de conocer a Cristo teníamos nada de eso para poder hacer cosas sobrenaturales en el nombre de Dios. Más bien, viene de una transferencia de poder y de autoridad que Jesús mismo hace para con sus discípulos y los creyentes en Cristo. Por eso Jesús mismo dice en Lucas 10:19 lo siguiente. Acuérdense que en Lucas 9 Jesús envía a los apóstoles, ¿verdad? A orar por los enfermos, a echar fuera demonios. Pero en Lucas 10 envía a 72 personas que no son apóstoles. Y vienen todos felices después de que los mandó, felices de que los demonios se sometían en el nombre de ellos y que hicieron un montón de milagros y los mandaba de dos en dos. Entonces, ojo, que eso no es solo para los apóstoles o para el pastorcito, para no sé qué, no, es para todos los creyentes que son comisionados y son enviados. Okay, ahí después se lo pueden leer, pero vean lo que dice Jesús en Lucas 10:19. Sí, Señor, no dice eso, o sea, dice, sí, les he dado autoridad a ustedes, a todos esos, para pisotear serpientes y escorpiones. Y no solo eso, ahí se está refiriendo a la parte demoníaca, pero dice, y a vencer todo el poder del enemigo. Entiendan lo que es todo el poder, ¿verdad? Para que puedan vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Son palabras de Jesús, no son palabras de un pastor de ninguna iglesia, es palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ok? Entonces la autoridad que ejerció Pablo en este momento particular no era algo que él tuvo desde siempre, sino fue la autoridad que Jesús mismo le transfirió al haberle entregado la vida a él y al haber pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Al haber recibido al Espíritu Santo y por ende recibió dones espirituales, llamamiento divino, vida eterna cuando el Señor venga y otro montón de cosas que vienen con el paquete de entregarle nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿saben qué? Eso no solo pasa con Pablo, eso ocurre con todos y cada uno de los cristianos. Lo entendamos o no lo entendamos, o lo queramos entender o no lo queramos entender, es parte de lo que viene con el paquete del Espíritu Santo. Y esto nos recuerda algo que es demasiado importante, que Dios sigue usando a personas comunes para traer libertad, esperanza y restauración a su pueblo y al mundo entero. Muchas veces pensamos que no estamos preparados, yo pasé por ahí, yo sé lo que es pensar que uno no puede hacer algo y que uno sienta que Dios lo está llamando a algo y uno dice, pero yo cómo voy a hacer eso si yo ni sé hacer esto y el otro. Bueno, yo he pasado por ahí, cuando a mí me llamaron para ser pastor, créanme que yo ni sabía cómo, no pensaba ni cómo, pero dije, bueno, si usted me está llamando aquí voy. Vea qué torta, quién sabe cuántos se van a ir del evangelio por mi culpa, seguro, al principio. Pero de ahí, si uno le hace caso al Señor, uno empieza a ver cómo Dios capacita a los llamados, ¿verdad? Y no es que llama a los capacitados, como lo hemos hablado varias veces. El reino de Dios constantemente avanza a través de personas sencillas, pero personas que simplemente estén dispuestas a obedecer y a usar el poder y la autoridad que Dios les ha dado. Eso es muy importante. Porque al final no se trata de qué tan capaces seamos usted y yo, o qué tanto hayamos estudiado de usted y yo, o qué tanto de cosa tengamos usted y yo. Se trata de personas que estén dispuestas a obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Se trata de quién es el que está en nosotros y con nosotros, porque de ahí viene todo el poder y toda la gloria. Y de hecho, cuando Jesús reina en un lugar, definitivamente la oscuridad empieza a retroceder.
La segunda realidad es que el reino sigue avanzando aún en medio del sufrimiento. Y aquí vemos en el pasaje, en Hechos, desde el versículo 19 al 28, vamos a verlo solo desde cuando los meten a la cárcel. Vean, les pegaron. No lo voy a leer todo porque es largo el pasaje. Pero dice que después los magistrados les arrancaron la ropa, los azotaron. Y después de que le dieron muchos golpes, los echaron en la cárcel y les ordenaron al carcelero que los custodiara en la máxima seguridad. Lo metieron en la cárcel más ruda que había, o en la celda más ruda. Ahora vamos a leer del versículo 25 en adelante, ahora sí. Dice, a eso de medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar. Por favor, escuchen esto. Quiero que piensen qué hubiera hecho usted si usted hubiera andando, no sé, repartiendo panfletos aquí en la Guasima. Hey, usted quiere entregar la vida al Señor y no sé qué. Y lo agarran, lo meten preso y lo tiran en la cárcel, y le meten en el cepo y lo tiran ahí en la cárcel. ¿Cuál es la actitud que usted o yo tendríamos en eso? Porque vean la actitud de Pablo y la actitud de Silas. ¿Ok? Cualquiera hubiera dicho, ay, yo no vuelvo a predicar en la calle en el nombre de Jesús, qué miedo, me van a meter a la cárcel, no. ¿Verdad que sí? Bueno, esa no es la actitud de un embajador del reino de Dios. Vean lo que dice, se pusieron a orar y a cantar. A eso de medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. O sea, quiero que se imaginen a esos maes en la cárcel, empezando de ahí a cantar. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eso es lo que empezaron a hacer, gente, para que se lo imaginen. Con las manos en el cepo, con gente a la par ahí que estaba seguro hartos, ¿verdad? Y hasta se me para el pelo de pensar la atmósfera espiritual en el lugar cambiando. Ese es el poder que tiene el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Dice en el 26, y de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas. O sea, quiero que se imaginen la cárcel así, todas las puertas, las cadenas se le cayeron a los presos. Dice, y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó, seguro estaba dormido. Imagínense estar ahí en la cárcel tranquilo, el carcelero también, y oír ese desorden. Y que se abran, ustedes sabían que por eso es que él casi se mata, ¿verdad? A ese señor se le ha escapado un preso y lo matan, ¿verdad? Los romanos. Entonces hay que entender lo que está ocurriendo ahí. Entonces se le soltaron las cadenas, el carcelero se despertó, y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagan ningún daño, estamos todos aquí, suave, no haga nada, tranquilo. Es el reino de Dios lo que está ocurriendo aquí. Y aquí es donde cambia todo. Después de que la muchacha fue liberada, esta muchacha que vimos, todo parecía empezar a salir mal para Pablo y para Silas. Todo se puso en contra. Ay, no debimos haber echado fuera demonios en la calle, yo sabía que no, bueno, hay que hacerle caso a Jesús. Eso es lo que está ocurriendo. Fueron acusados injustamente, los golpearon y luego los encerraron en la cárcel con cadenas en el cepo hasta medianoche. Y si somos honestos, muchas veces nosotros pensaríamos que si algo salió mal es porque Dios dejó de moverse. Si algo salió mal es porque Dios me abandonó. Si algo salió mal es que yo estoy en pecado y no sé qué, y entonces ya yo no debería estar aquí, no sé qué. Esa es la mentalidad de nosotros, gente. Pero vean a Pablo y a Silas. Ellos tenían clara su identidad. Ellos sabían quiénes eran en Cristo. Ellos sabían cuál era su tarea y su propósito. Y sabían quién iba con ellos. Y ellos sí sabían, el que está conmigo es más grande que cualquier otro que pueda haber en este mundo. Si somos honestos, muchas veces pensaríamos que Dios nos abandonó. Y es que ahora no, tuve que vender la casa y no sé qué. Porque ahora está tan mala la economía, ¿verdad? Entonces Dios no me quiere. Entonces la Biblia no dice que vamos a ser bendecidos y no sé qué. Entonces no, es que Dios no existe entonces. Eso es lo que el enemigo quiere que usted crea, gente. El enemigo está moviendo los hilos y moviendo cosas para que todo el mundo crea que el Señor no es el Señor, que el Señor no provee,
que el Señor no es el que provee, que es usted el que provee con sus energías. El reino de las tinieblas lo que quiere hacer es alejar a la gente de Cristo. Y va a hacer lo que tenga que hacer para hacerle creer a usted que usted no es hijo de Dios, que usted no lo quieren, que usted no sé qué. Y le va a hacer un enredo que si usted no tiene la madurez suficiente para decir, yo soy un hijo o una hija de Dios y todo lo que está ocurriendo a la par de mí es obra del reino de las tinieblas, estoy en el mundo caído, soy el atacante del mundo caído, al revés, yo vengo a atacar a la oscuridad, yo soy parte del reino de Dios, yo soy parte del reino de la luz admirable, yo soy aquí parte de los representantes que venimos a destruir las obras de la oscuridad y a destruir las obras de las tinieblas. Eso es. Pero precisamente aquí vemos una de las verdades más poderosas de este pasaje. El sufrimiento y la oposición no significa que Dios dejó de hacer su obra. Muchas veces es justamente en medio de esos momentos difíciles, de esos momentos complicados, donde Dios se puede manifestar de una forma más poderosa que nunca antes. De hecho, yo los quiero retar. Ustedes quieren ver el reino de Dios moverse, salgan a la calle y vayan a orar por enfermos y vayan a ver para que vean como el reino de Dios se mueve con poder donde hay oscuridad. Ahí lo van a ver. Ahora, si quieren verlo aquí metido en las cuatro paredes de la iglesia y quieren que aquí solo salga, aquí la probabilidad es más baja todavía, porque aquí todos somos más o menos menos malillos. Pero si usted se va y se mete a un lugar donde el azufre se mueve, donde las tinieblas está gobernando, usted va a ver el poder de Dios como actúa en un lugar. Se lo van a ver. Y nosotros lo hemos visto cuando lo hacemos, cuando salimos y nos metemos en un lugar donde hay que hacer. Ahí sí ve uno el choque de poder, porque hay poder que está tratando de combatir al reino de Dios. Ni la cárcel, ni las cadenas, ni la oposición lograron detener al reino de Dios y no lo van a detener. Nunca. Porque el reino de Dios siempre va a seguir avanzando en medio de la oscuridad, porque fue implantado en el reino de la oscuridad, el reino de Dios. Y está en expansión, está empezando a destruir la obra del enemigo. Y la palabra de Dios dice claramente en el primer libro, en Juan, en el Evangelio, en capítulo 1, dice que la luz atacó a las tinieblas y que las tinieblas van a tratar de destruirla, pero que no van a poder. Ya está proclamado. Esa es la realidad y esa es la verdad. Pero tenemos que entender cuál es la tiniebla, cuál es la luz y a dónde estamos nosotros para entender básicamente lo que tenemos que hacer en el reino de Dios. Y hay algo en este pasaje que nos enseña también que muchas veces la oposición no significa ausencia de Dios, sino que el reino de Dios incluso podría estar a punto de avanzar o incluso está avanzando y nosotros no lo estamos percibiendo. Por eso algo muy importante para recordar es que aún cuando sentimos que hay oposición, cuando usted y yo sentimos que está difícil la cosa, que nos cuesta y todo, no significa que Dios dejó de trabajar necesariamente. Tal vez está trabajando en otras cosas para cambiarnos a nosotros o para darnos madurez espiritual, incluso para impactar a otras personas por medio del sufrimiento de nosotros. Suena complicado, pero así Dios usa todas las cosas para bendecir y para atraer a las personas hacia Él. Muchas veces pensamos que si estamos pasando algo difícil, entonces algo salió mal o que Dios no está. Pero Pablo y Silas estaban exactamente donde Dios los había llevado. Estaban haciendo exactamente lo que Dios les dijo que tenían que hacer. Estaban predicando la palabra, estaban yendo a orar, pero los metieron temporalmente a la cárcel. Y adivinen qué, usted puede estar yendo a la iglesia todos los sábados, yendo al estudio de los martes, yendo de los jueves, dándole de comer a los pobres. Usted puede hacer todo lo que usted quiera y también puede pasar por sufrimiento y por dolor. Y eso no quiere decir que, entonces tengo que ir 2 veces más a la iglesia y tengo que ir 3 veces más al estudio bíblico. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de entender en dónde estamos viviendo y qué está ocurriendo en el mundo y quiénes somos nosotros y que Jesús nos dijo, vean,
Yo los estoy enviando como ovejitas en medio de lobos. La cosa no va a ser fácil. Si usted creyó que inscribirse en el reino de Dios era montarse en el crucero del amor, buena suerte, porque no es eso. Cuando nos inscribimos ahí, ya lo he dicho varias veces, nos inscribimos en el ejército, más bien. Es como haberse metido en el ejército, literalmente. Ay, qué lindo, me acabo de inscribir en el ejército. ¿Y en cuál ejército? En el ejército del reino de Dios. Así que si usted se inscribió, si usted le entregó la vida a Cristo y usted se inscribió en el ejército y no se ha puesto el casco, no se ha puesto la espada, no se ha puesto el cinturón, no se ha puesto todo su uniforme y no se ha puesto su autoridad y su poder y todo lo que Dios le dio, yo le recomiendo que se lo ponga, porque va a ser atacado. Todos vamos a ser atacados. Entonces, si usted no sabía que usted está en el mundo de las tinieblas y que usted es luz en la oscuridad y que lo van a querer atacar, se lo estoy advirtiendo de ahora en adelante. Entonces, por eso hay ¿qué es lo que hacen los que van al ejército? A ver, cuénteme. Dormir toda la mañana y toda la tarde y toda la noche y ver Netflix. Eso es lo que hacen todos los soldados. ¿Verdad que no? ¿Qué hacen los soldados? Entrenan, ¿verdad? Y se ponen fortachones y dicen, puña, aquí la cosa no jugando, en cualquier momento cae una bomba, ¿verdad? Entonces, de ahí se ponen el antibomba, se ponen la pistola, no salen con pistolas de agua a pelear, salen con pistolas, con escopetas, AK-47 o con misiles, sale uno armado, ¿verdad? Bueno, eso es el llamado que hizo nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Pero los cristianos andan como si fuera, ay, sí, viste qué lindo todo, ya yo soy de Dios ahora. Y entonces todo va a salir bien de ahora en adelante. Y yo no sé cuál evangelio les predicaron, pero el evangelio de Cristo no fue el que le predicaron. Están engañados. O les predicaron un pedazo del evangelio, que es muy común. Que la gente predique un pedazo del evangelio y recibe al Señor Jesús y será salvo. Ya yo me sé el evangelio y entonces ahora voy a ser salvo y cuando muera viviré para siempre. Gente, ese no es todo el evangelio. Eso es una pizca chiquitita del evangelio. El resto es quiénes nos volvemos cuando nos acercamos a Cristo. ¿Qué estamos haciendo dentro del reino de Dios? ¿Cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos? ¿Y qué es lo que está ocurriendo en el mundo? ¿Y para qué Dios murió por nosotros, gente? No crean que murió solo porque, ay, sí, qué lindo, y yo los quiero mucho y ya nada más, no. Murió por nosotros para también hacer un ejército que pelee la batalla que hay que pelear en el nombre de Él en la tierra. Literalmente. Nos pagó con la sangre de Cristo. Cada uno de nosotros valemos la muerte de Jesucristo. Eso es lo que valemos. El precio más alto que alguien pudo haber pagado por nosotros fue el que pagaron en la cruz nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo y Silas, a pesar de que iban sabiendo que llevan para el cielo algún día, los terminaron metiendo en la cárcel. Y esto nos recuerda algo muy importante, que esa posición no siempre es señal de que Dios va a estar ausente. Muchas veces más bien es señal que el reino de Dios está por avanzar y que va a confrontar a la oscuridad directamente. O que va a haber un choque de poderes en cualquier momento. Por eso Pablo mismo nos dice, Pedro, en primera de Pedro, capítulo 4, de versículos de 12 al 13, nos dice lo siguiente a los que creíamos que íbamos en el crucero del amor. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Queridos hermanos, no se extrañen de que van a sufrir y que van a ser perseguidos y que la gente los va a hablar mal de ustedes y que van a haber riñas por a quién seguimos y todo. No se extrañen, eso no es algo insólito, eso no es que fuimos demasiado salados, no, es que es lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Al contrario, alégrense cuando están recibiendo ataques a nombre de Cristo. Porque quiere decir que sí estamos haciendo la tarea. Más bien, asústese si no lo está molestando el reino de las tinieblas. Porque quiere decir que usted no le estorba en lo más mínimo.
aunque usted no lo crea. Entonces, lo que creo que pasa es que muchas veces asociamos, equivocadamente por supuesto, la voluntad de Dios con nuestra voluntad, con nuestra comodidad. Y pensamos que si estamos haciendo lo correcto, que si estamos caminando bien, que si ya somos hijos de Dios, entonces todo va a ir ok, que todo va a ir pura vida. Pero la realidad que nos enseña la Biblia es otra, totalmente distinta. Y más bien es que muchas veces el reino de Dios avanza precisamente en medio de la oposición y en medio del sufrimiento. Y más bien en esos momentos es cuando nuestra actitud de adoradores debería sacar la casta, como pasó con Pablo y Silas. No estar aquí todos cantando felices porque aquí estamos todos juntos, ¿verdad? Ahí sí, cuando venga el problema, ¿qué? Todos para la casa, escondidos. No, cuando venga el problema es cuando hay que cantar y adorar a Dios. Cuando estemos atados en un cepo, ahí es cuando hay que adorar a Dios y decirle a Dios que estamos ahí, aunque nos maten, literalmente. Pablo y Silas estaban obedeciendo a Dios y terminaron encarcelados temporalmente, pero vean lo que ocurre cuando permanecen en obediencia. Aún ahí dentro de la cárcel entendieron que la oscuridad no tenía autoridad para definir su fe. Ellos, si hubieran dejado que la oscuridad, las que estuviera pasando ahí, definieran su fe o definieran su identidad, no hubieran tenido esa actitud de adoración que tuvieron. Porque cuando la presencia de Dios invade un lugar, la atmósfera espiritual cambia y se transforma, como lo estamos viendo aquí. Y aquí se ven este pasaje, son los pasajes más claros para ver esto. Por eso nunca olvidemos que cuando la presencia del reino de Dios irrumpe, tiene el poder para transformar atmósferas, gente, tiene poder para cambiar lo que está ocurriendo espiritualmente, y especialmente lo que está en la oscuridad, lo va a transformar en luz, en gozo y en paz. Estando en una situación fea y complicada antes del terremoto, Pablo y Silas, en lugar de dejarse llevar por esas circunstancias por las que estaban pasando, que parecían feas dentro de los ojos del mundo, decidieron cantarle a Dios, adorar a Dios y dejar claro en ese lugar que ellos eran representantes del reino de Dios. Y eso es demasiado chiva. La cárcel incluso no definió la atmósfera espiritual para ellos. Y quiero que piensen en esto un momento. En un lugar así de feo, en un lugar donde probablemente se sentía la atmósfera fea, porque mentira que uno va a un calabozo, a una cárcel, y ahí iba a estar uno, ay, qué lindo, ¿verdad? No, ahí en esa atmósfera ellos decidieron, no vamos a dejar que esto cambie nuestra cosmovisión, no vamos a dejar que esto cambie quiénes somos nosotros y quién es nuestro Dios. Y creo que aquí hay algo muy importante para nosotros, porque muchas veces dejamos que el dolor, que la ansiedad, que el sufrimiento, que los obstáculos definan nuestra atmósfera espiritual en la que estamos viviendo. Pablo y Silas entendían algo: la presencia de Dios sigue siendo real, aún así, en medio de la oscuridad. Y por eso es que actúan como actúan, y por eso hacen lo que hacen, y por eso termina la historia como termina. De hecho, en el Salmo 23, Salmo 22, 3 dice: pero tú, Señor, eres santo y te sientas en tu trono. Y está hablando, y ya dice: habitas en la alabanza de Israel. Donde hay adoración, está Dios. Donde hay adoración, donde la gente está invocando al Señor, el Señor está ahí, es presente. Él es omnipresente. Él está en todo lugar al mismo tiempo. A veces que no lo veamos no quiere decir que no está ahí. Y eso es un atributo solo de Dios. Satanás no es omnipresente. Satanás no puede estar atacando a todo el mundo a la misma vez. Tiene que estar en diferentes lugares y usando diferentes cosas. Dios sí puede estar en todos los lugares a la misma vez. Es para que vean la diferencia de quién es el que estamos sirviendo. O sea, Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y eso es importante para nosotros. Estamos pasando por algún problema, una atmósfera espiritual complicada. Empecemos a adorar.
ponga música de oración y empiece a cantar y van a ver cómo la atmósfera por la que están viviendo cambia. Pablo y Silas estaban heridos, encadenados, encerrados, pero aún así decidieron cantar himnos a Dios. A veces nosotros nos va mal en algo, ni siquiera nos han pegado, no nos han todo ese cuento. Nos va mal en algo y ya está, se nos cayó todo el mundo entero. Y ya no queremos saber nada de Dios, y no queremos saber nada de la iglesia, y no queremos saber, porque tal persona me habló feo y que no sé qué. A ese nivel de inmadurez espiritual vivimos nosotros. Cuando ellos adoraron, la atmósfera empezó a cambiar, las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron y las circunstancias cambiaron. Porque el reino de Dios no depende de las circunstancias perfectas para manifestarse. Dios siempre está trabajando. Y la tercera y la última realidad es que el reino sigue avanzando y transformando vidas en medio del caos. Y aquí vemos cómo el carcelero, ¿verdad?, asustado, pidió que prendieran la luz y se echó temblando de miedo a los pies de Pablo, que probablemente dijo, estos chavalos son de Dios o algo tienen. Y probablemente oyéndolos cantar y todo eso dijeron, estos son los únicos que me pueden salvar. Claro, ojo, eso es lo que los humanos creen, que la persona que está siendo utilizada por Dios es la que los puede salvar. Pero no es Pablo el que los podía salvar, es Jesucristo. Pero sí usa a Pablo y a Silas para salvarlos. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos, contestaron. Luego le expusieron la palabra de Dios, del Señor, a todos los demás que estaban en su casa. Y dice, a esas horas de la noche el carcelero se los llevó, ahí voy por el versículo 33, y les lavó las heridas, enseguida fueron bautizados, él y toda su familia. Vean el impacto que tiene cuando el reino de Dios empieza a moverse. El carcelero los llevó a la casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Entonces lo que al inicio parecía una tragedia, terminó convirtiéndose en la salvación para toda una familia. Y uno diría, ¿por qué, Señor, me dejaste caer en la cárcel? Al día siguiente, Pablo y Silas, ya entendimos, para salvar a toda la familia. No se asuste que Dios esté haciendo algo en el momento que usted está pasando y usted días después diga, con razón, solo ahí le hablé a tal persona de Dios. No, hasta ahí fue que también dejé de hacer tal cosa y tal otra. No crea que a Dios se le escapan las cosas, y no es que Él sea malo ni nada, no, Él nos ama demasiado y Él quiere sanarnos, restaurarnos, y no solo a nosotros, gente, quiere hacerlo con otras personas. Por eso el evangelio no solo se trata de usted y de mí, y no solo se trata de recibir a Dios y de recibir la salvación y ya, se trata de qué es lo que hace usted después de ser salvo también. ¿A quién está llevando usted el evangelio? ¿Qué es lo que está haciendo usted con la vida que Jesús le acaba de dar como una nueva vida? Esto nos muestra algo increíble, que el reino de Dios, cuando Jesús se irrumpe en un lugar, las vidas empiezan a ser transformadas, gente, y eso se pasa conforme uno va moviéndose y siguiendo a Dios también. Sale de las cuatro paredes de la casa de uno, de la iglesia, hacia otras personas que uno tiene alrededor, hasta personas que uno no conoce, como Pablo y Silas no conocían al carcelero, lo terminaron conociendo por una circunstancia por la que terminaron pasando. Entonces, mientras Pablo y Silas adoraban en medio de toda la prisión y todo eso, Dios ya estaba preparando el corazón de alguien más. Ya Dios estaba preparando las citas divinas y ya estaba empezando a preparar las cosas que quería hacer con las demás personas. Porque aún en medio del caos, gente, el reino de Dios sigue alcanzando a las personas y las alcanza para traer salvación y para cambiar los destinos de las personas también. Y esto también nos deja ver algo demasiado importante, que Dios va a querer usar incluso nuestras pruebas para alcanzar a otros. Dichosos los que estén pasando por la prueba, dice Pablo. Dichosos los que pueden pasar por esa prueba y entienden que a veces son propósitos de Dios para mejorar, para cambiar, para madurar, e incluso para llevar la salvación a otras personas. A veces nosotros lamentablemente no entendemos por qué pasamos por ciertas cosas, y creo que es normal, es como humano eso. Hay procesos que duelen,
Hay momentos de nuestra vida en que realmente no tienen sentido, que nosotros decimos, no, es que no puede ser que esto sea, no, no puede ser. Pues sí puede ser, sí puede ser que hayan momentos así, en que duelan y todo, y que al final Dios lo use para algo. Hay situaciones que jamás hubiéramos escogido vivir, estoy seguro. Nosotros podemos escoger y uno diría, ay, yo hubiera querido no tal cosa. Fijo, van a haber cosas que vamos a decir, no hombre, yo preferiría no haber vivido eso. Pero más adelante, cuando maduramos, nos damos cuenta, fue puña, esas cosas cambiaron mi corazón. Fue en ese momento cuando yo empecé a madurar. Este pasaje nos recuerda que Dios sigue teniendo control aún en medio del caos. Y que aunque nosotros no logremos entender el proceso completo, porque no lo vamos a entender completo, nada más decimos, ay, estamos aquí pasando por esto, no sabemos qué es lo que Dios está trabajando y obrando alrededor de nosotros. Aunque no entendamos ese proceso completo, Dios puede usar incluso nuestros momentos más tristes y difíciles para tocar la vida de otras personas. Por esos mismos que Pablo nos dice en Romanos 8:28, que dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, todas las cosas, pero cuando dice todas es todas, ¿verdad? No algunas. Todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Fijo, ni Pablo ni Silas se imaginaron que en aquella cárcel terminarían convirtiéndose en un lugar de salvación. Se los puedo asegurar que ni sospecharon. Y aún así, pues se pusieron el chip de hijos de Dios y dijeron, aquí nos echaron, de aquí adoramos y aquí hacemos lo que haya que hacer. Y creo que esto nos recuerda algo súper importante, que muchas veces Dios está haciendo muchísimo más de lo que nosotros podemos ver en medio de los procesos complicados por los que estamos pasando. Lo que para el carcelero, en este caso, empezó como una noche de desesperación y de preocupación y de ansiedad y de miedo, de temor, de inseguridad, terminó convirtiéndose en un encuentro que transformó por completo su vida y la de toda su familia. Por eso otra vez, cuando Jesús invade, cuando Jesús se mete en un lugar, invade una vida, no solamente trae libertad momentánea, empieza a restaurar el corazón de esas personas, de nuestros corazones. Y no solo para restaurar el corazón, sino para devolver a cada uno de nosotros la esperanza y producir gozos que solo Él puede darnos. Por eso nunca hay que olvidar que el reino de Dios no solo libera, sino también restaura y trae gozo. Por eso que le pasa al carcelero en esa noche fue mucho más profundo que solo un momento emocional. Fue mucho más profundo de solo estar con miedo de que algo ocurra. Su vida entera empezó a cambiar después de encontrarse con Jesucristo. Se encontró a Jesucristo por medio de Pablo y de Silas, pero se topó con el Señor de frente, con los mensajeros del Señor. Un hombre que estuvo minutos antes paralizado por el miedo y por la desesperación, ahora estaba abriendo su corazón a nuestro Señor Jesucristo, recibiendo el Evangelio, llenándose de gozo, no solo él, sino toda su familia. Y yo creo que esto es algo demasiado chuzo del reino de Dios. Sería muy difícil no verlo como algo chiva. Jesús no solamente viene a sacar a las personas de la oscuridad, gente. No solo viene así en la fe o ahí y a sacarlas de ahí, a restaurarlas, sino que también Él viene a restaurar sus corazones, a transformar los corazones. Él cambia el corazón, cambia la identidad, trae paz y gozo, aunque hayan momentos complejos alrededor de nosotros. Cuando una persona se encuentra con Cristo, su vida nunca vuelve a ser igual. Y por eso Pablo nos dice en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. No solo se trata incluso no solo se trata de palabras, dice en otro versículo, sino se trata de poder. Tiene que ver con algo más grande.
Lo que comenzó como una noche de caos, dolor y desesperación, terminó siendo una bendición y un momento donde una familia completa fue restaurada y donde encontraron a nuestro Señor Jesucristo. Y creo que eso nos debería recordar algo importante, que muchas veces Dios sigue trabajando en los lugares incluso donde humanamente nosotros no podemos entender que está trabajando. Van a haber momentos donde usted y yo no vamos a poder, a veces no vemos. A veces tiene que venir alguien a decirnos, yo creo que no estás viendo todo el asunto. El carcelero jamás imaginó que aquella sería la noche en donde su vida cambiaría para siempre, pero así es el reino de Dios. Aún en medio de la oscuridad, Dios sigue escribiendo historias de salvación, historias de restauración e historias de gracia. Y después de ver todo este pasaje, yo creo que queda una realidad completamente clara para nosotros. Muchas veces podemos pensar que la oscuridad tiene la última palabra, pero este pasaje nos recuerda algo que dicta totalmente lo contrario. El reino de Dios nunca se detiene, no se detuvo ni en la cárcel, no se detuvo con la oposición, no se detuvo en el miedo y en el sufrimiento, y tampoco se va a detener en lo que pase lo que pase en nuestras vidas. La pregunta no es, ¿hay oscuridad alrededor de nosotros? La pregunta es, ¿vamos a seguir creyendo que el reino de Dios sigue avanzando en medio del caos? Esa es la pregunta que deberíamos de estarnos haciendo. Porque cuando el reino de Dios irrumpe, la oscuridad no le queda más que retroceder. Las cadenas se rompen, la atmósfera cambia y las vidas son transformadas y las personas son llevadas a nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, el reino de Dios no se detiene en medio de la oscuridad. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos ministre. También vamos a adorar. Así que, Señor, te invitamos a este lugar, Padre, y te pedimos para que desciendas con poder, que intervengas en nuestra mente, en nuestros corazones, Pa, y que podamos abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales para empezar a ver y escuchar lo que antes no veíamos ni escuchábamos. Señor, te pedimos que para cuando nosotros entremos a un lugar podamos percibir la atmósfera de los lugares. Que cuando nos enojemos con alguien podamos ver no solo lo que tenemos al frente, sino que podamos ver lo que se mueve espiritualmente. Espíritu Santo, te pedimos para que nos empoderes y que nos des una doble porción de tu amor, de tu entendimiento, de tu sabiduría y de discernimiento. Señor, como iglesia, te pedimos discernimiento espiritual. Como iglesia te pedimos que podamos entender cada uno de nosotros nuestro llamamiento, Señor, nuestro propósito. Ven, Espíritu de Dios, y llena este lugar con tu sabiduría, con tu presencia, con tu amor, con tu restauración. Te pedimos para que nos